Mi nombre es Nicole Miranda Sandoval y estoy haciendo mis prácticas en el Molino de Flores. El día de hoy yo voy a hacer su guía en el recorrido. Para esto vamos a empezar con la historia. ¿Ustedes recuerdan haber escuchado hablar sobre Netzahualcóyotl, el rey poeta? Sí. Bueno, pues resulta que a Netzahualcóyotl le gustaba atender jardines botánicos y uno de sus tantos jardines se le conocía como el Jardín del Tuxtlacuaco, que es el lugar donde estamos el día de hoy. Este lugar, antes de ser una ex hacienda, era un jardín botánico. Se dedicaba al estudio de plantas y árboles medicinales. Era la principal función. Posterior a esto fue la conquista, la llegada de los españoles. Con ello, el lugar se le quitó a Netzahualcóyotl y pasó a manos del señor Juan Vázquez, quien llega aquí y se establece en 1565 y decide crear esta máquina, la cual era un batán. El batán era una máquina textil encargada de producir telas, y estas telas eran hechas de piel de borrego, manteca de cerdo y se utilizaban principalmente para vestir a los santos de aquella época. ¿Cómo funcionaban los batanes? Máquinas hidráulicas, funcionaban con la fuerza del agua del río. El agua pasaba por aquí, lo cual hacía girar la rueda y activaba los mazos encargados de producir las telas, que más que producir, como lo pueden ver en la imagen, era una especie de máquina que lavaba o pegaba las telas, ¿verdad? Este señor Antonio tenía 2 hijas. Las niñas eran conocidas en todo el pueblo y era más fácil para la gente referirse al lugar como Molino de las Niñas Flores, en vez de decir Molino de Flores. El as era la referencia a las niñas, pero como lo vemos ahí arriba en la estructura, era más bien Molino de Flores. Y decide traer e implementar los molinos de trigo. ¿Por qué de trigo? Porque recordemos que los españoles su alimentación es a base de esta harina, pero no se daba aquí en México, venía desde España. Así que tenían que invertir en barcos que se enfrentaban a fenómenos naturales en el océano. En el Caribe se enfrentaban a piratas. No era seguro traer la harina desde España. La historia no termina con el señor Antonio Flores de Valdés porque el lugar ya tenga el nombre, sino que después de él llegan aquí 2 personajes muy importantes, los marqueses de Salvatierra, Miguel Cervantes Velasco y Miguel Cervantes Estanillo, padre e hijo. ¿Por qué son importantes? Ellos son quienes dan la orden de finalizar la construcción de los edificios que ya hoy conforman lo que es la ex hacienda. Y uno de ellos es ese de mis espaldas, que es un machero. Ahorita vamos a ingresar. Hasta arriba hay una cruz de piedra volcánica. ¿Todos conocen la piedra volcánica? ¿Sí? Aquí ya estamos dentro del machero. Pero, ¿qué es el machero? Es el lugar donde se tenía a las mulas. La mula, al ser un animal híbrido, no se puede reproducir, por eso a la mula en otros lugares le conocen como macho. De ahí sale el nombre del lugar, machero. Es un área natural protegida, por lo cual se nos prohíbe tener animales en cautiverio o para la exposición del público. Por esa razón, ya no tenemos disponibles granja, aviario o zoológico. Cocina. Hablamos de una producción estimada de 12,000 litros de pulque, lo cual pues es bastante. Y supongamos que en aquellos años el litro de pulque para su venta de aquí de la hacienda hasta la Ciudad de México estaba en 50 pesos. Por los 12,000 litros que producía el lugar hablamos de una ganancia de 600,000 pesos, nada más de la parte pulquera, porque aparte la hacienda recibía ganancias de los molinos y los batanes. Ellos nos comentan que tienen que tomar cierta cantidad de pulque antes de ingresar y tienen que entrar tomando pulque la primera vez del día. Esto para nivelar el pH y que al entrar no se corte la fermentación. Así que si llegan a visitar un tinacal donde justamente no trabajen mujeres, pues no se sorprendan de verlas felices y contentas, ¿verdad? Otros confunden este lugar con una iglesia o una capilla, y casi siempre es porque al ingresar se da cuenta del templo que tenemos al fondo a mis espaldas, ¿verdad? El templo dedicado a San José. ¿Qué es ese templo? Era un lugar que produce bebidas embriagantes. Si se supone que hasta cierto punto el alcohol y la religión están peleados, más no del todo, porque recordemos que el padre en cada misa se toma sus buenos vinos, ¿verdad? Esto por la conquista, que no solamente fue territorial, también fue
fue una conquista cultural, donde las tradiciones prehispánicas se modificaron con la llegada de los españoles. Anteriormente el pulque se le dedicaba a los dioses o a los reyes, pero cuando llegan los españoles dicen, sabes que yo también tengo mi Dios y tengo mis santos, nosotros se lo vamos a dedicar a San José, mano derecha de Dios, para obtener su bendición y protección sobre los 12 mililitros que se producen en este lugar. Pero también sabemos que era la forma perfecta para imponer la religión, porque al trabajador lo obligaban. En la entrada tenía que ser una oración dedicada a San José y para salir de aquí tenía que ir al fondo al templo a hacer otra oración. De lo contrario, San José se iba a enojar, iba a echar a perder todo aquí adentro. Y aquel trabajador que no rezó, se le iban a cobrar los 600,000 pesos de la policía. A mí como marqués, pero si hago eso lo tengo que volver a dar a conocer al pueblo, tengo que invertir tiempo y dinero. Me agrego las letras del papá marqués como un sello familiar para darle a entender al pueblo que la hacienda ya le pertenece a los marqueses y ya no al señor Antonio. En el pueblo se vieron los pequeños rieles de tren y esos son un pequeño trenecito llamado troco. El troco es el mismo tren que se encontraba en las minas. Para no tener que meter el carruaje al fondo a la residencia, donde el camino es más estrecho, lo dejaron aquí en la entrada, ya que es más fácil manipularlos en esta zona. Si vuelven a ver de su lado izquierdo, en la carretera van a poder observar dos piedras de forma cilíndrica, piedra volcánica, misma que molcajetes, metrates y demás. Estas son de las primeras moliendas que se pusieron, pero recordemos que los dueños poseían grandes riquezas, por ende podían viajar a cualquier parte del mundo, y en uno de sus tantos viajes llegan a Francia y ahí se topan con una fábrica encargada de producir piedras de molino, pero resulta que estas ya eran de otro material, ahora eran de concreto y acero, como lo es la tercera molienda que vemos ahí adelante. ¿Pero por qué cambian la piedra volcánica por concreto y acero? Esto por el tiempo de fabricación. Para las primeras moliendas los trabajadores se tardaban de 6 meses a 1 año en poder tallar una sola molienda. En Francia, en cuestión de un mes, se fabricaban de 100 a 200 moliendas de concreto y acero. Y en cuestión de otros 2 meses llegaban de Francia a la hacienda. Pero son estos últimos 3 balcones y estos son nada más y nada menos que el cuarto de juegos del administrador. El administrador tenía que cerrar los tratos de buenas a primeras en la administración, pero cuando esto no lograba suceder, el administrador les decía, híjole, mira, ya le dimos vueltas al asunto, no llegamos a un acuerdo, pero me caíste muy bien, te invito a mi casa a jugar, a convivir un rato. En ese cuarto, entre trago y trago, los hacía firmar contrato. Así que se venían con la expectativa de hacer el supernegocio, pero en la administración no los convencían, ténganlo por seguro. En ese cuarto iban a firmar, a lo mejor no con cientos, pero iban a hacer negocio con la hacienda. Por eso le decimos el cuarto del convencimiento, pero recuerden, era el cuarto de juegos del administrador. ¿Dónde era la administración? Esa pared que ven al fondo que tiene estructura de castillo o medieval era la administración. Ahí se llevaban a cabo los negocios, se tenía el manejo del dinero y el resguardo de libros de la tienda de Rayo. Sí tengo la economía para construir mi propia capilla. Al lado una sacristía, tener un sacerdote aquí a disposición las 24 horas del día. Este no estén los dueños. Y es que a qué nivel de riqueza llegaron los marqueses para poder tener a su propio sacerdote.
No conformes con ello, deciden construir la capilla al lado de la casa principal, que es desde las escaleras hasta el puente. ¿Cómo pasa la propiedad de una familia a otra? Debido a un matrimonio entre herederos de cada familia. Con este matrimonio que es arreglado, en el matrimonio nacen dos niñas, la señorita Ana y Matilde Terreros. Ellas son quienes heredaron la hacienda, quienes al final tenían el nombre en la escritura. Pero al final de la Revolución Mexicana dijeron, ¿sabes qué? Hay que poner en venta el lugar. Una troca. Esto es una troca. ¿No te cuesta nada? Pues ahí lo taparon. Lo que tú quieres hacer. Ahorita son va a dar la 1. ¿Cómo? Oye, la de la casa no se acaba, ¿no? ¿Verdad que ahí sacrificaban a las Estas eran las que estaban allá. Sí, Señor de la Presa. Estos son escapulares, sí. Ahora pero porque los rostales traen una determinada. Luego te iba yo a mandar fotos.
Gracias.